Entonces, este dispositivo yo puedo utilizar de varias maneras, ¿sí? Por un lado, variando las intensidades del campo eléctrico y magnético, puede hacer que esta partícula que está ingresando con una velocidad se encuentre en un lugar específico, por ejemplo, para implementar los campos magnéticos, puedo variar tanto de manera horizontal como vertical. De hecho, que el barrido que se tenía en los tubos de rayos catódicos, ¿sí? Obedecía a este tipo de máquinas, ¿sí? Y todavía hoy en día, entonces, es posible, los cañones de electrones, los proyectores de cine, muchos de ellos todavía trabajan en base a este principio, ¿sí? Entonces, variando los campos magnéticos y eléctricos, yo hago que esta partícula pegue en diferentes partes, por ejemplo, de una pared o de un papel que se encuentra acá, ya sea para proyectar una película o también podría ser que en diferentes partes va a pegar para imprimir una información dada, ¿sí? También la otra aplicación es que de acuerdo a la velocidad con que ingresan, porque puede ser que estas partículas tengan diferente masa, y con la velocidad que ingresan, entonces se van ubicando en diferentes partes de, si tengo acá un plano, por ejemplo, puedo ubicar en diferentes partes esas partículas de acuerdo a su masa, ¿sí? Entonces, en general, voy a igualar la fuerza magnética producida sobre la carga por el campo magnético, que es lo que estuvimos hallando recién, y la fuerza que se produce debido al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, finalmente, la velocidad va a ser un cociente prácticamente entre el campo eléctrico y el magnético, ¿ok? Bueno, en la clase anterior habíamos hablado de cómo de la corriente de arrastre promedio, ¿sí? Que experimentaban las cargas, ¿sí? Que habíamos hallado que la corriente eléctrica se podía escribir como N, que era la densidad numérica del número de portadores, ¿sí? La carga que tiene cada partícula, ¿sí? Y la velocidad promedio de arrastre o de deriva, ¿sí? Eso era la corriente eléctrica multiplicado por el área, cuando hicimos la deducción, ¿sí? Como cada portador está experimentando, tiene una velocidad promedia o de arrastre, VD, entonces naturalmente va a aparecer sobre ellos una fuerza magnética también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esto aparece sobre cada una de estas cargas, ¿sí? Entonces, para tener la fuerza magnética total que está apareciendo sobre este hilo de corriente, entonces voy a tener que sumar todo eso. Pero evidentemente, ¿cuál es la cantidad total de cargas que hay dentro de este conductor? Es el número de portadores por el volumen, que es el área, en este caso un área circular, por L la longitud, ¿sí? Entonces, yo puedo tener que la fuerza total es un producto de Q por BD por N por AL, ¿sí? Pero como estos son números escalares, entonces yo puedo poner NQ y BD, ¿sí? Me van a dar, y A me van a dar la corriente. Entonces yo puedo, de esa manera, puedo hallar también que la corriente eléctrica en sí va a experimentar una fuerza magnética, ¿sí? Entonces, a partir de esta deducción de la corriente eléctrica que habíamos hecho en la clase anterior, ¿sí? Y que sobre cada una de esas cargas va a aparecer una velocidad de arrastre con la cual se va a estar desplazando esa carga, naturalmente también se va a dar la presencia de un campo magnético sobre cada una de estas cargas. Y el total de cargas es la que se encuentra en todo el volumen. Cuando yo quiero saber la fuerza magnética total sobre este hilo de corriente, tengo que sumar las fuerzas que están sobre cada carga, ¿sí? Entonces, multiplicando por su volumen, llego a la conclusión de que por ese desplazamiento que se está dando, ¿sí? El sentido del desplazamiento de esa velocidad, y por la corriente eléctrica voy a tener una fuerza, ¿sí? Entonces, llego a esta expresión que me dice que la fuerza magnética total va a ser igual a la corriente eléctrica que circule, ¿sí? Por la dirección de
que tenga esa corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Qué camino está siguiendo multiplicado por el campo magnético? Entonces, acá tenemos una expresión, vamos a decirle, más macroscópica. Esta ecuación es muy útil, porque con ello justamente voy a deducir la fuerza electromotriz, ¿sí? A partir de una espira. Entonces, saber por dónde circula la corriente, esto es bastante práctico, ¿sí? Entonces, puedo decir que la fuerza magnética sobre un hilo recto de corriente en un campo magnético uniforme va a tener esta forma. Y su explicación viene el hecho de que esa corriente está en realidad compuesta de muchos portadores y sobre cada portador aparecía esta fuerza magnética. Y al sumarse, entonces, me da la corriente, ¿sí? Entonces, L es un vector con un módulo, ¿verdad? Y longitud que tiene que ser la del hilo de corriente y con dirección paralela al sentido en el cual se está yendo esa corriente, ¿sí? Entonces, vamos a un caso práctico, ¿verdad? En este caso voy a tener, ¿verdad?, un conductor dirigido a lo largo del eje OI, ¿sí? O en síntesis va a tener componentes solamente en el eje I, ¿sí? Entonces ese va a ser L, ¿sí? Fíjense mi ecuación, fíjense la ecuación. I por L por B, entonces L es directamente va a estar sobre el eje I, ¿verdad? Por eso aparece siempre primero la dirección de L. Luego está la dirección del campo B, ¿sí? 203. Como es un producto, porque es un producto vectorial de esas dos cantidades, entonces hago el producto vectorial que tiene un escalar de 20 amperes, ¿sí? Entonces escribo 0, 1, 0, 2, 0, 3. Y comienzo a hacer entonces el producto vectorial. Copio al lado las columnas IJ, entonces 0, 1, 2, 0, que era esta parte, ¿sí? Y luego comienzo a hacer los cálculos. 1 por 3 me da 3, 0 por 2 es 0, 0 por 0, 0, ¿sí? Y resto lo que tengo en la otra diagonal. 2 por 1, 2, 0 y 0. ¿Ok? Entonces resulta que es finalmente 3I menos 2K, ¿sí? Y al ser multiplicado por la corriente de 20 amperes, me da que la fuerza total sobre ese hilo de corriente es 60I menos 40K. Y naturalmente el valor va a ser en Newton, ¿sí? Porque la corriente está en amperes. En líneas generales, entonces, esto va a venir por hacer una integral de línea. Si la trayectoria no es rectilínea, va a venir por hacer una integral de línea, del sentido del desplazamiento por donde se está yendo esa corriente, ¿sí? DL por el campo magnético. Entonces, sobre este segmento DL que se está desplazando a lo largo de esta línea que tiene corriente, entonces va a aparecer una fuerza magnética. Entonces, para saber la fuerza total, yo voy a tener que hacer la integral de la línea desde A hasta B. Entonces, el cable no necesita ser recto. El cable en realidad puede tener cualquier forma, ¿sí? Por eso, en general, es una integral de línea que va a seguir la trayectoria del cable, que puede tener cualquier forma. Yo lo único que necesito conocer es por dónde está yendo ese camino y hago una integral de las componentes infinitesimales de fuerza a lo largo de toda la trayectoria. Eso es lo que me indica en este punto. Entonces, es importante entender que la corriente no tiene por qué estar sobre un hilo recto. Puede tener cualquier forma de ese hilo de corriente. Igual se aplica el principio que sobre ese hilo de corriente va a aparecer una fuerza, ¿sí? Ahora, fíjense que si la espira, ¿verdad?, está totalmente, en este caso la espira está totalmente inmersa dentro del campo magnético, ¿sí? Entonces, como la trayectoria comienza y termina de A a B dentro del campo magnético, entonces resulta que esa trayectoria es cerrada. Entonces, esa parte se hace cero. Eso en el caso de que la espira esté totalmente
sobre una espira cerrada, ¿sí? Si la espira está cerrada, entonces, y la espira se encuentra totalmente inmersa dentro del campo magnético, que en este caso es un campo entrante hacia la hoja, ¿sí? Entonces la fuerza va a ser 0 en este caso. Pero naturalmente se dan los casos que es con lo cual se construyen los motores, ¿sí? Donde yo voy a tener una espira plana, ¿sí? Y voy a tener un campo magnético entonces, ¿sí? Acá va a estar mi espira plana, ¿sí? Y sobre cada uno de ellos va a estar circulando una corriente eléctrica, ¿sí? En este caso, el campo magnético va a ser, vamos a suponer, este es el ángulo que se está formando acá, esto es un ángulo recto, vamos a suponer que este es el eje Y, esto que está acá es el eje X, entonces acá el campo magnético estaría sobre el eje Z, ¿sí? O como me está sugiriendo acá, ¿sí? Z es este eje de aquí y es este eje de acá y X. Entonces el campo magnético estaría sobre X entonces, ¿sí? Vamos a ver entonces aplicando nuestra regla, ¿verdad? De la fuerza. Bueno, ¿por qué es que se está produciendo esto? ¿Sí? Vamos a fijarnos en este segmento acá va a representar a la fuerza 2. Entonces, el hilo de corriente está sobre el eje Y, ¿sí? El campo magnético está sobre el eje X. Entonces, naturalmente perpendicular a eso, sobre el eje Z va a estar F2, ¿sí? Porque ahí tenemos entonces el campo L que se está dirigiendo y el campo, la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo las cargas, en este caso, son, podemos suponer que son electrones, entonces, porque fíjense, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, ponen primero L con su dedo índice, V saliendo hacia el eje X como sugiere acá, entonces Z iría para abajo, pero como son cargas eléctricas, ¿verdad? De corriente eléctrica negativa, entonces va a aparecer como positivo F. Entonces ahí aparece F2, ¿sí? F2. Ahora, cuando ustedes hacen la corriente sobre el segmento B, entonces la corriente, fíjense el sentido de la corriente. Nosotros ahora estamos suponiendo, fíjense, acá me indica el sentido de la corriente y el sentido de la corriente, ¿sí? Entonces, y acá está, tengo que poner mi índice con I, ¿sí? V va a estar mirando hacia mí, ¿verdad? Y ahí se puede ver que nuestro dedo, si lo hacen ahí en sus casas, el pulgar está apuntando realmente hacia arriba, F2, ¿sí? Haciendo la regla de la mano derecha. Ahora, este sería el primer segmento. F2 está ahí, como está indicando acá. F4. F4, entonces, la corriente I está ahora descendiendo sobre esta pendiente, ¿sí? Ahí, F, el campo magnético, ¿sí? Sigue estando, entonces, en ese momento, dirigiéndose sobre el eje X, ¿sí? Y acá está viniendo Y. Estamos en este segmento. Entonces, en ese segmento se va a producir la fuerza F4 siguiendo la regla de la mano derecha, ¿sí? Traten de hacerlo ahí en sus casas, hacer la regla de la mano derecha. Aparece sobre este plano de la espira luego, la fuerza F4, ¿sí? Tomo la dirección de desplazamiento que es este y el campo magnético, ¿sí? Entonces, lo que es perpendicular al plano que está formando esta línea con este campo magnético, entonces es F4 es perpendicular, porque acá estaría mi campo magnético, ¿verdad? Acá en esta línea imaginaria que estoy definiendo. Entonces, el plano formado por el campo magnético y la corriente, lo que es perpendicular a ese plano es F4.
Por eso aparece F4, ¿sí? Luego, la corriente sigue viniendo acá y me haría en este segmento de longitud A, ¿sí? En el segmento de longitud A, entonces, mi campo magnético estaría aquí, ¿verdad? Y mi corriente estaría en ese sentido, por eso es que F1 aparece hacia abajo. Cuando hago el análisis acá, la corriente está subiendo, ¿verdad? En esta pendiente está subiendo, ¿verdad? Ahí tengo entonces, el plano está formado por la corriente y por el campo magnético, ¿sí? Y perpendicular a ellos F3. Se llega a la conclusión entonces de que F4 y F3 son fuerzas que actúan, que son, aparecen en el mismo plano, ¿verdad? Están en el mismo plano. Pero F1 y F2 no están en el mismo plano, ¿sí? Y son antiparalelas, se le llama, ¿sí? Porque son paralelas, pero de sentido contrario. Entonces se le llama antiparalelas. Entonces, esto va a producir un torque, va a producir un giro, ¿sí? Las fuerzas F4 y F3 son iguales porque son proporcionales. Fíjense, F3 y F4, cada uno valen I por esta distancia que es B, y por B, F3, por ejemplo, si este es el sentido de I, F3 sería el sentido positivo, sería I por B minúscula por B mayúscula, versor J sería F3. Y F4 sería I por B minúscula por B mayúscula con signo contrario, pero están en el mismo plano. Al estar en el mismo plano, ¿verdad? En el plano AB, que es este rectángulo, entonces F3 y F4 se van a eliminar. Solamente van a quedar F2 y F1. F2 y F1 no están en el mismo plano y están a una distancia entre ellas, ¿sí? Esa distancia es B por seno de tita, ¿sí? Entonces, esto sí va a producir un movimiento, una rotación. Entonces, cuando la espira no está siendo totalmente atravesada por el campo magnético, se puede producir una rotación dentro de esa espira. Y a esa rotación que se forma es lo que nos da lugar a la fuerza electromotriz. Entonces ahí es lo que tenemos el eje de rotación, entonces este eje que está acá, donde se cancelaron F3, F4, sobre ese eje va a rotar, porque son dos fuerzas antiparalelas que están a una distancia, ¿sí? Nunca se van a encontrar entre ellas, son antiparalelas, ¿sí? Y van a producir una rotación. Acá tenemos entonces ya mejor explicado lo que son las dos fuerzas. Entonces F2 y F4 nomás son perpendiculares. Y ahí está el campo magnético B, como se puede ver, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos está a una distancia V. La distancia total era V seno de tita, es esta distancia, ¿sí? Y cada fuerza a partir de este eje está a V sobre 2 seno de tita, ¿sí? Entonces el torque total va a ser la fuerza 1 por la distancia V sobre 2 seno de tita, ¿sí? Dirigiéndose en sentido de J, ¿sí? Y F2, V2 seno de tita también en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que F1, nosotros ya habíamos visto, F1 era IA por V, ¿sí? Ahora, el torque, desde el punto de vista del torque, el torque es un vector, ¿sí? Las fuerzas son de sentido contrario, pero desde el punto de vista del torque, ambas colaboran al sentido. Por eso es que cuando se habla desde el punto de vista del momento o rotación que están imprimiendo, ahí sí se pueden sumar estos vectores, ¿verdad? Estos vectores no se pueden cancelar como F3 y F4 porque no están en el mismo plano, ¿sí? F2 y F1 no están en el mismo plano. F3 y F4 sí están en el mismo plano, entonces sí se pueden cancelar. F1 y F2 no están en el mismo plano, entonces van a producir un torque. Al producir un torque, entonces, desde el punto de vista del torque, de la rotación total que están produciendo, sí se les puede sumar, ¿sí? Y su valor de cada uno era IA por B, ¿sí? Pero la distancia era B sobre 2, ¿sí? Entonces eso es lo que se escribe acá. Y como los dos
contribuyen al torque, entonces se suman. 2IA, V por V sobre 2 seno de θ, ¿sí? Entonces, acá puedo agrupar A por B el área, ¿sí? Esta es la corriente, ¿sí? Y puedo definir ahora un área que tenga un área cuyo módulo sea el rectángulo A minúscula, B minúscula, ¿verdad? El área de un rectángulo es B por A, ¿verdad? Directamente, ¿sí? Largo por ancho, ¿sí? Entonces, pero vectorialmente es perpendicular a esta espira rectangular. Entonces, el torque total, para el torque sí se pueden sumar ambas fuerzas y de hecho se suman. Entonces, vemos que la espira va a tener un rotacional que es proporcional a su área, a la corriente que le está circulando el área y al campo magnético que pueda estar atravesando de alguna manera esa espira, pero no completamente, sino con un determinado ángulo. Entonces, acá ya puedo ver cómo mi campo magnético me ayudó a crear entonces un movimiento giratorio, ¿sí? Entonces, así funciona el motor eléctrico, ¿sí? Yo tengo un campo magnético con polos norte y sur, ¿sí? Acá tengo una espira por el cual está circulando electricidad, ¿sí? Y naturalmente el campo magnético está aplicado y sobre esa espira, entonces puedo tener, puede funcionar como generador o como motor, ¿verdad? Si yo le suministro la corriente eléctrica, entonces esto va a girar y va a ser un motor. Ahora, si lo que hago es hacer girar las espiras, por ejemplo, con agua, ¿verdad? Ahí las espiras podrían girar, ¿verdad? Hacer girar, ¿verdad? Por algún medio, puede ser viento. Entonces, si tengo un viento, sería un generador eólico. Si utilizo agua para producir esta rotación, sería, por ejemplo, un generador hidráulico, ¿sí? Entonces, este principio se utiliza tanto para el motor como para el generador. Depende de cómo, si yo soy el que le suministro corriente eléctrica o le suministro una fuerza mecánica que pone en rotación esta espira y entonces se va produciendo la corriente eléctrica, ¿sí? Y de esa dualidad es la que vamos a hablar ahora, ¿sí? De que el campo magnético, ¿verdad? Es producido por las corrientes eléctricas, pero el campo magnético también puede producir corriente eléctrica, ¿sí? En línea general, entonces, este es el momento del par sobre una espira plana, ¿verdad? Que es proporcional a la corriente, al área y al campo magnético, ¿sí? Entonces es lo que decíamos. ¿Qué pasa? En el rotor yo tengo espiras, ¿sí? Y el estator es el que va produciendo los campos magnéticos, van produciendo los campos magnéticos, ¿sí? Que en general es un núcleo de hierro para que aumente, porque el hierro habíamos visto que hace que haya campos magnéticos más fuertes, rodeado por una espira, porque la espira en sí le va a dar magnetismo a esto, ¿sí? Entonces yo voy a tener campos magnéticos y acá voy a